Hay un sí que es peor que un no. Ya viene el pastor a decir algunos con sus preguntas mías extrañas, que no sabemos qué responder a veces. Estoy poniendo el cronómetro por si acaso, hermanos, no pensarán que estoy chateando, para no pasarme la hora. Ya me emociono y me pasa la hora, por si acaso. Hay un sí que es peor que un no. ¿Cuál será ese sí que es peor que no? ¿Qué piensa usted? A ver, los que están casados, los que estamos casados, ya, pero yo no voy a hacer esa, no voy a caer en eso por si acaso, pero no voy a pedir que levante la mano tampoco, ya, pero ¿alguna vez a usted se le ha pasado por la cabeza, si no me hubiera casado con tal persona, mi vida estaría mejor? Ya se ríen algunos días. No voy a pedir que levante la mano porque me va a meter en problemas. Hasta en el internet me puedo meter en problemas, hermanos. Así es que mejor, ahí nomás dejémosle, pero cada uno sabemos. Ese sí es peor que un no a veces, ¿no? Porque es un sí de una posibilidad hipotética, algo que no se dio, que pudo haberse dado, pero hay los que tenían algunos novios o novias, ¿no es cierto? Y entonces tenían los novios y las novias, pues, y tenía por ahí un novio gringo, me invento yo algo ahorita, y el novio gringo le había dicho que para irse a Estados Unidos y que no sé cómo, y algunos están esperando que les vacunen, y algunos dirían, sí, me hubiera casado con ese novio gringo, ya estuviera en Estados Unidos y ya me hubieran vacunado con la Pfizer. No 2, sino 3 veces, porque allá en Estados Unidos están haciendo lotería para que la gente se vacune. Tienen tantas vacunas que tienen hasta para regalar. Pero dice, me casé con el otro. Sí, pero pueden haber otros, ¿no? Otros sí, que no tienen que ver con el matrimonio o con la persona con la que hemos elegido vivir. Si hubiera seguido tal carrera, a mí mis papás me decían, hijito, estudia, y yo no les hice caso. Y no estudié. Y ahora, en la pandemia, peor todavía, no tengo trabajo porque no hice caso a mis papás. O algunos le dirán, los papás le dijeron, estudia tal cosa, hijito, y no hicieron caso. Yo quise estudiar lo que yo quería y ahora no tengo trabajo. Si hubiera estudiado eso, si tuviera plata, si no estaría enfermo, ¿qué pasaría? Otra sería la realidad, pensamos. Si no estuviéramos en pandemia, otra sería la realidad. Eso sí, son peores que no, hermanos, porque no nos ayudan mucho, ¿no? Son como un lastre que nos arrastran al pasado, a una hipótesis que no se dio por alguna razón, y entonces es como que nos tienen atrapados ahí pensando en el pasado y no vivimos el presente por estar diciendo sí, 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 sí. Honestamente, poniéndonos la mano en el corazón, ahora vamos a poner la mano en el corazón. Un momentito, pongámonos la mano en el corazón, porque para esto necesitamos poner la mano en el corazón. No ese corazón, el otro corazón. Eso, ahí está bien, ya. Que algunos creo que tienen 2 corazones porque son de gran corazón, hermanos. Bueno, ya, a ver, sinceramente, delante de Dios, en algún momento de nuestra vida no nos hemos preguntado, ¿y si Dios estuviera aquí, no me había pasado tal cosa? Si Dios hubiera estado conmigo en algún momento de mi vida, si Dios lo hubiera sanado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, no se habría muerto, no habría fallecido.
Si Dios me hubiera respondido a las oraciones que le he estado pidiendo, que me dé trabajo, no estuviera en esta escasez tan grande. ¿En algún momento hemos sentido eso? ¿Hemos hecho esa pregunta? Si Dios estuviera aquí, siendo sinceros y siendo honestos. A veces nos sentimos abandonados por Dios. No siempre, gracias a Dios, pero hoy en día, las personas que nos están viendo en el internet, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares inclusive, muchas veces se han sentido abandonados por Dios y nosotros también en ciertos momentos. Y por eso yo le he titulado a este mensaje como una pregunta: ¿abandonados por Dios? ¿Abandonados por Dios? Y esa pregunta también, si Dios estuviera aquí, si Dios hubiera estado conmigo, si lo hubiera conocido a Dios antes, no habría cometido muchos errores. Es también un sí que a veces decimos, ¿verdad? Nos hubiéramos evitado de tantos problemas. Y ¿saben qué? En la Biblia está la respuesta para esta pregunta, para este sí, que es peor que un no. Porque una de las mujeres aquí en los evangelios se hizo esta pregunta. Y vamos a ver en la palabra del Señor la respuesta que está en Juan, el evangelio de Juan. Capítulo 11. El evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17. Juan 11, 17, en Reina Valera Contemporánea, en la Biblia que usted tenga, por favor, que nos pueda seguir. Juan 11, 17. ¿Tenemos todos la palabra del Señor? ¿Sí? Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí Juan dice esto porque para los judíos había una creencia que el alma del muerto, una creencia judía muy extendida en esa época, el alma del muerto estaba vagando 3 días después de que se moría. Y por la posibilidad de que de pronto se reanime, ¿no? Y se han visto casos, personas que han sido inclusive enterradas, que claro, con un susto terrorífico, resulta que han estado vivas. Se ha visto casos en la historia. Pero los judíos pensaban que al 4.º día, hermanos, ya no había posibilidad de nada. Al 4.º día ya no había reanimación que valga, al 4.º día ya se comenzaba a descomponer el cuerpo. Entonces comenzaba a oler mal, ya estaba muerto, públicamente muerto, y no había nada que hacer. Por eso dice Juan, enfatiza al 4.º día. Miren, versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, miren, aquí está. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un sí, que es a veces peor que un no, porque parece reclamo, ¿no es cierto? Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Es decir, a pesar de que mi hermano murió, a pesar de que no estuviste con mi hermano y no le sanaste, yo sigo confiando en ti. Es lo que está diciendo Marta. Sigo confiando en ti. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Es como que Marta dijera: no me estás diciendo nada nuevo, Señor. Yo tengo esa creencia y esa fe y convicción que en la resurrección del día de los muertos, cuando ya venga el juicio final, va a resucitar mi hermano. Jesús le dijo: mire, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el Señor nos está preguntando en este momento: ¿crees esto? La mitad nomás creo que creen eso. ¿Crees esto?
Los hermanos en el internet pueden poner un comentario ahí. Amén, pueden poner ahí. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Le dice en secreto: el Maestro está aquí y te llama. ¿Por qué le dice en secreto? Porque seguramente quería aprovechar un momento de intimidad con Jesucristo, personal, privado, porque había mucha gente ahí, los judíos estaban. Un funeral muy concurrido, se parece a los funerales a veces de las comunidades, ¿no? De los pueblos, donde viene todo el pueblo, viene prácticamente al funeral. No es como los funerales de la ciudad, por si acaso, que ahora a lo menos como con la restricción que sabemos por la pandemia, pues hay muy poca gente. No, este es como un funeral antes de la pandemia en un pueblo, donde se muere alguien importante, alguien querido, y todo el pueblo está ahí. Todo el pueblo, no alcanza la casa para albergar a tantas personas, están afuera, están en el patio, están en todo lado. Entonces, por eso es que le dice en secreto: el Maestro está aquí y te llama. La idea principal de este mensaje, mis hermanos, quisiera que anoten si es que pueden, porque la memoria es frágil. La idea principal de este mensaje es diferente. Es una pregunta, comienza con una pregunta. ¿Pensaste que Dios te abandonó? ¿Pensaste que Dios te abandonó? Y en respuesta de eso, Jesucristo te dice: aquí estoy y te estoy llamando. Amén. ¿Pensaste que Dios te abandonó? Jesucristo te dice: aquí estoy y te estoy llamando. Amén. Esta idea principal sale obviamente de este texto y vamos a ver en el 11, desde el 11:1, vamos a ver el mismo capítulo de Juan. Siempre vamos a estar en Juan, vamos a retroceder un poco al versículo 1. Miren, para entender un poco el contexto, ¿no? Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Por si acaso dice Juan, esa María es. No se confundan, es esa María. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Le mandaron a decir. Cuando Jesús lo oyó, dijo: miren lo que dice el Señor. Escuchen, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, fue inmediatamente para sanarle. ¿Qué dice el texto? Cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba, hermanos. 2 días. Parece que esta enfermedad era grave, no era una gripe, era una enfermedad grave. Y todos pensamos que la lógica nos dice como humanos, ¿verdad?, que si alguien está enfermo y le puede sanar y es una enfermedad grave, hay que ir rápido. Pero Jesús, ¿cuánto tiempo se queda? No se queda 1 hora ni 2 horas, se queda 2 días. Y dice el texto, esta enfermedad tiene 2 propósitos. ¿Cuáles son los 2 propósitos de esta enfermedad? Que dice claramente: 1, para gloria de Dios. Y segundo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Ahora, para entender esto, sigamos en el 11:45. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, es decir, la resurrección de Lázaro ya sucedió. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Miren, unos creyeron y otros fueron de chismosos a los fariseos. 2 grupos totalmente diferentes. ¿Cómo reaccionan frente a un hecho tan maravilloso como la resurrección de un muerto?
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Este es el Sanedrín, hermanos. Esto es como decir que se reúne el presidente de la República junto con el COE Nacional y junto con el Consejo de Seguridad del Ecuador para tomar una decisión urgente, emergente. No es una reunión cualquiera, ojo, es el Sanedrín, el concilio, máxima autoridad de los judíos en esa época. Autoridad religiosa, por supuesto. Y dijeron, miren, esto es lo que ellos conversan ahí adentro, en el concilio. ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Ya están asustados. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año, miren, era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto, dice Juan, ya como un comentario, pero esto no lo dijo por cuenta propia, dice Juan, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Imagínense cómo se cumplen la palabra y la profecía del Señor aún en boca de uno de los peores enemigos, de los más grandes enemigos de Jesús, Caifás. El Señor cumple su propósito a través de lo que dice este hombre, y este hombre no tiene idea de lo que está diciendo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso dice Juan. Así que desde aquel día acordaron matarlo, mis hermanos. Desde aquel día, ese fue la gota que derramó el vaso de todas las cosas que había hecho Jesús ahí en medio de los judíos y que estaban hartos de que Él se autoproclame que es igual a Dios, que haga tantas señales, que la gente crea en Él, tantas polémicas, tantas controversias, se estaba acumulando, hasta que llegó un momento en que dijeron, hasta aquí no más, no va más, ahora sí va a morir, porque va a morir. Y eso fue causa ¿de qué? De el milagro de la resurrección de Lázaro. Es decir, con la resurrección de Lázaro, Jesús sentencia su muerte frente a estos líderes judíos. Es decir, desencadena una situación gravísima, irreversible ya para Jesús. Irreversible ya para Jesús. Entonces, mis hermanos queridos, dice para que el propósito de esa enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? Que Jesucristo muera y resucite. Amén. Que muera, pero no cualquier muerte. Esta muerte es una muerte salvífica, es una muerte expiatoria, es una muerte por nuestros pecados. La sangre de Jesús va a limpiarnos, no solo a los judíos, sino a todo el mundo, por siempre. El sacrificio perfecto del Cordero de Dios se va a cumplir, pero no se va a quedar en la tumba. El Señor va a resucitar. Amén. Entonces va a ser glorificado. Exáltele al Señor Jesús, apláudale al Señor Jesús. Mis hermanos queridos, nosotros igual que Marta y María, pongámonos en los zapatos de ellos, de ellas. Su hermano se enfermó de gravedad. Imagínense, un familiar suyo se enferma de gravedad, pero esto es de gravedad, no es una gripe. Y ustedes tienen la posibilidad de que haya un milagro. No sé de qué manera, que haya un milagro y le piden a Dios que haya ese milagro y claman al Señor para que haya ese milagro. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué sucede? Se muere el familiar suyo. Se muere Lázaro. Y por eso le reclama Marta, si hubieras estado aquí. Pero es porque Marta, igual que nosotros, desconoce el propósito eterno del Señor. El propósito eterno del Señor. Que Jesús iba a ser glorificado a través de esa enfermedad. Yo te pregunto, en medio de la escasez que tú estás viviendo, en medio del fallecimiento de algún ser querido, en medio de la enfermedad que estás teniendo, de la incertidumbre que tenemos en nuestro mundo, ¿cuáles son los propósitos eternos de Dios que nosotros no sabemos, que nosotros no vemos? Posiblemente el Señor, a través de la muerte de un ser querido, que es algo devastador,
esté salvando a alguien en tu familia. Amén. ¿Cómo lo hace? Porque el Señor es así, es soberano, tiene propósitos eternos. No lo sabía Marta. Y para Marta, ¿qué fue? Una tardanza. Señor, te tardaste. Era que vengas más antes. Señor, yo te mandé a llamar hace mucho tiempo y tú te demoraste. ¿Por qué te demoraste? Si hubieras venido más antes, mi hermano estaría vivo, tú lo hubieras sanado. Algunos nos sentimos en ciertos momentos abandonados por Dios, porque cuando le clamamos al Señor por algo, sentimos que el Señor se tarda y no nos responde. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que se está llevando a cabo una agenda eterna, mis hermanos. Es que se está cumpliendo un propósito que va más allá de nuestro dolor, que va más allá de la muerte, que va más allá de la pandemia, que va más allá de todo, hermanos. Espiritualmente el reino de Dios está avanzando, hermanos. Está avanzando, no se detiene con la pandemia, no se detiene con la corrupción, no se detiene con la maldad, no se detiene. Desde que Jesús inauguró el reino de Dios, está avanzando, sino que avanza silenciosamente, avanza misteriosamente, avanza poderosamente, avanza a través del Espíritu Santo. No sabemos cómo avanza, pero avanza. Y la gente se sigue salvando. Hoy hay personas que van a entregar su vida a Cristo. Amén. No porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor así lo dice. Sino porque Jesucristo está aquí y ahora. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Su Espíritu Santo está aquí y está obrando. Ese es el propósito de Dios que se cumple más allá de nuestro dolor, más allá de todo lo que nosotros sentimos, que a veces nos sentimos inclusive abandonados. Pero la idea principal del mensaje, ¿pensaste que Dios te abandonó? Jesucristo te dice, aquí estoy. Aquí está el Señor Jesucristo, mis hermanos. A través del Espíritu Santo de Dios está aquí presente. Su presencia sagrada y bendita está aquí. ¿Lo puedes sentir? ¿Crees eso? Mis hermanos queridos, creer en Jesucristo significa confiar en Él. Significa vivir creyendo todo lo que Él ha dicho, que todo lo que dice la palabra es verdad. Creer en Jesucristo no es solamente creer algo intelectual, no es solamente creer en un dogma, creer en una idea. No, es arriesgarnos por Cristo, arriesgar nuestra vida por Cristo, poner el todo por el todo. Eso es creer en Jesucristo, lo que se refiere aquí en el texto. ¿Será que Marta creía en Jesucristo o no? ¿Qué piensa usted? Vamos a ver. Versículo 24. Vamos a tomarle un examencito a Marta, a ver si realmente creía en Jesús y cómo creía en Jesús. Vamos a ver. Ayúdenme ustedes, vamos a evaluar un poquito ya. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. ¿En qué creía Marta? ¿En qué creemos nosotros? ¿Creemos que vamos a resucitar con Cristo en el día del juicio final o no? Levanten la mano quienes creen eso. ¿Quiénes creemos eso? Amén. Muy bien, estamos igual que Marta. Ya, estamos 1-1, estamos empatados. Muy bien. Sigamos, a ver, ¿qué más dice? Versículo 27. Después de que Jesús le dice, leamos nuevamente el 25, hermanos. ¿Qué les parece? Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está tomando la prueba a Marta, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué responde Marta? Le dijo, versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Creemos nosotros todo lo que cree Marta o no? ¿Creemos que Jesús es el Mesías? Amén. ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Y creemos que Jesús es el que había de venir y ha venido al mundo? Estamos iguales que Marta, ¿no es cierto? Qué bueno, hermanos. Pero ¿será que es suficiente eso? ¿O será que el Señor le está queriendo llevar como el Señor maravilloso, como es su presencia? La persona más maravillosa que ha existido aquí en la tierra, el Señor Jesucristo. Imagínense, ¿no? Verle a Él, escucharle a Él, conversar con Él, abrazarle a Él. Pero ¿saben qué? A través del Espíritu Santo, el Señor Jesús está aquí. Y ahora. Y podemos espiritualmente escuchar su voz y sentir su presencia. Miren, mis hermanos,
Los judíos creían en la vida después de la muerte. Muchos judíos creían en la vida después de la muerte. Entonces, está bien, igual que nosotros. Y aquí cuando le dice, yo sé que tú eres el Cristo, le está diciendo Marta, yo sé que tú eres el Mesías. Que es bastante para esa época, ¿no? Porque los judíos, obviamente, a cualquiera que diga que Jesucristo es el Mesías, ya le habían sentenciado de muerte también, y había persecución. Entonces, para esa época está bastante bien, Marta. Pero dice, yo creo que tú eres el Mesías. Sin embargo, para los judíos, el Mesías era como un libertador político, que estaban esperando que venga y destruya a los romanos y que pueda volver nuevamente la nación judía a gobernarse por sí sola, digamos, por los judíos, y que salgan estos invasores romanos que le estaban oprimiendo. Para ellos el Mesías era algo así, ¿no? ¿Qué más dice? Que eres el Hijo de Dios. Nosotros también creemos eso. Y que has venido al mundo. Es decir, el Mesías profetizado, que en el Antiguo Testamento se hablaba de ese Mesías que va a venir, que los judíos no reconocían que era, ni hasta ahora no reconocen que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso los judíos todavía ahora están como en el Antiguo Testamento, ¿no? Esperando que venga Jesucristo. O sea, no reconocen que Jesús es el Mesías, como nosotros, digamos, ¿no? Ellos todavía están guardando de alguna manera el Antiguo Testamento como nación, me refiero al pueblo de Israel. Sin embargo, en este momento, si nosotros preguntamos a una persona que está en la calle, ¿cree en Dios? ¿Qué nos respondería? Usted ha preguntado en el internet, en el Facebook, ¿crees en Dios? ¿Qué les han respondido en el WhatsApp? A sus familiares, a sus vecinos. ¿Qué les dicen? ¿Que creen o no creen en Dios? Muchos dicen que sí creen en Dios, ¿no es cierto? Otros dicen que son ateos, porque ojo, ha crecido mucho el ateísmo en esta pandemia. Muchos se han sentido abandonados por Dios. Y por ese abandono, muchos que antes venían a la iglesia, hermanos, hay bancas vacías aquí. Hay bancas vacías aquí. Y no solo aquí en esta iglesia, sino en otras iglesias también. Se han sentido abandonados por Dios de alguna manera. Y entonces dicen, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? En medio de tanta muerte, de tanta desolación. Y los que antes creían, ahora ya no creen. Hay muchos así. Pero otros dicen, yo creo en Dios, claro que creo en Dios. Y nosotros decimos, ¿pero crees en Jesucristo? Dicen, claro que creo en Jesús. Y les tomamos la prueba y les decimos, a ver, ¿quién es Jesús? Ah, el que murió en la cruz. Pero ¿sabes qué? Jesús no se quedó en la cruz. Ah, sí sé, le dicen. Así como le está diciendo Marta, Señor, no me digas algo que yo ya sé lo que me dices de la resurrección en el día final. ¿Qué nos responden? Sí, yo sí sé que Jesús murió, pero resucitó también. Sí sé que resucitó. Bueno, entonces déjame hablarte más de ese Jesús. No. Yo ya sé de ese Jesús. Y he oído de ese Jesús. Ya creo en ese Jesús. Miren, mis hermanos queridos, Marta aquí está de alguna manera creyendo intelectualmente. Está creyendo en un concepto, está creyendo en una doctrina, está teniendo fe en Jesús, pero su fe no le alcanza. Mis hermanos, no nos alcanza esa fe como la que tenía Marta. Nos falta más la revelación de Jesucristo. La identidad de Jesucristo se está revelando. ¿Cuál es la identidad de Jesucristo? Que Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahora, si estamos muertos en este momento, si tú sientes que en tu vida estás muerto espiritualmente, puedes tener mucho dinero, puedes tener personas que te aman, puedes tener humanamente y terrenalmente muchas cosas, pero sientes un gran vacío en tu corazón, sientes que estás muerto en tu corazón. ¿Qué dice la palabra? Al que esté muerto, vivirá si cree en Él. Es decir, en este momento se opera la vida espiritual del Señor Jesucristo para los que tienen fe. Amén. Pero dice más, y todo aquel que vive, es decir, nosotros, Marta, que estaba ahí, y María, todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Es decir, no moriremos eternamente. ¿Qué es lo que se convierte? La muerte. La muerte que es el peor enemigo, digamos, de la vida y que es temida desde el comienzo de la historia humana.
Incluso se le representa como con una capucha negra, ¿no? Y con una hoz gigante, ¿no? Y cuando ya se quita la capucha, ¿quién está ahí detrás de la capucha? Una calavera está ahí, huesuda. La muerte, temida por siglos. Pero ¿quién venció la muerte, mis hermanos queridos? El Señor Jesucristo venció la muerte. Él es la resurrección y la vida. Apláudale al Señor Jesucristo. Mis hermanos queridos, aquí lo que le está diciendo Jesucristo a Marta y a María es: yo estoy aquí con ustedes. Si ustedes creen en mí como lo que yo realmente soy, tienen vida eterna. Ya desde ahora les está diciendo, no tienen que esperar hasta que se mueran, sino que desde ahora ya tienen vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que le conozcamos a Jesucristo. Y en esta vida nosotros ya comenzamos a caminar con Él. ¿Y la muerte qué será? Un puente. Un puente para cruzar de la mano con Él a encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo, con el que hemos estado conversando aquí en la tierra, con el que hemos estado estudiando su palabra, lo que Él nos dice a través de su palabra, estudiando fielmente su palabra, lo que hemos estado escuchando su voz y obedeciéndole. Nada más es una continuidad, hermanos, de la vida abundante del Señor Jesucristo. Ya el temor a la muerte es quebrantado por su obra. Esto es algo milagroso, esto es algo espiritual, esto es algo que no se puede comprar con dinero. Nadie, por más dinero que tenga, por más poder que tenga, así sea dueño de una de esas multinacionales, así sea dueño de la Pfizer, así sea dueño de la Sinovac, así sea dueño de cualquier farmacéutica que se han hecho millonarios en esta pandemia, no se compara a conocer a Jesucristo y caminar con Él. No importa si moramos o si vivamos, no importa si estemos enfermos o si estemos sanos, no importa si haya necesidad o hay abundancia. Igual el Señor no nos va a dejar. El Señor está aquí, mis hermanos. Su Espíritu Santo está aquí. Pero cuando el Señor está, también el Señor nos llama. El Señor también nos llama. Y el Señor nos está llamando en este momento. Porque dijimos, ¿pensaste que Dios te abandonó? Jesucristo te dice, aquí estoy. Y te estoy llamando, mis hermanos. Miren. El versículo 28. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Y es lo que nos dice el Señor aquí a nosotros. El Maestro está aquí y nos está llamando. ¿A qué nos llama el Señor? Primero a estar con Él, a tener comunión con Él, a conocerle personalmente, a estudiar su palabra, a adorarle, a buscar la llenura del Espíritu Santo, a estar en comunión con el Jesucristo vivo, el Jesucristo real, no una caricatura de Jesucristo que a veces está en las redes sociales. Mis hermanos queridos, salía alguien de una iglesia y yo le digo, oye, qué bueno que estás yendo a la iglesia, te felicito. Sí, dice, yo estoy yendo a la iglesia, una iglesia, no voy a decir el nombre. Dice, y quiero contarte algo, me dice. Le digo, claro. En esta iglesia yo he sentido una electricidad, dice. Y yo estaba haciendo frío, ¿no? Dice, y yo entré con frío a la iglesia. Pero después de ese culto, un culto que hubo con una alabanza, hermano, eso se sentía la electricidad en el ambiente, hermano. Y yo salí así medio electrificado, dice, qué bestia, dice, qué bestia, pero es increíble, dice, deberías ir a esa iglesia, dice pastor, porque ahí sí se siente la presencia de Dios, electrificante, una alabanza, dice. ¿Cuánto tiempo se demora la alabanza? Le digo, pucha, dice, 3 horas de alabanza, dice, 3 horas, le digo, y ya no debe haber quedado tiempo para el mensaje, o si hubo mensaje. Esa pregunta difícil que me haces, dice, mensaje, pucha, creo que sí hubo mensaje, verás. Creo que hubo unos 15 minutos de mensaje, dice, no me acuerdo. Bueno, le digo, pero algún versículo ha de haber habido, algo de la palabra de Dios. Esas preguntas difíciles que me haces, dice, pregúntame de la alabanza, pregúntame del video,
Pregúntame del sonido surround, pregúntame del humo, pregúntame de las luces. Entonces puedo contar todo. Pero de la palabra no me acuerdo, es que fue tan poco y no sé, creo que hubo algún versículo bíblico por ahí. Mis hermanos queridos, miren, el Señor Jesús, aquí en el texto, y verán que dice la palabra, no digo yo, dice la palabra, primero le explica, miren, en el versículo 23, 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primero, el Señor Jesús conversa con Marta, le explica la palabra, la revelación de su identidad, mis hermanos. Y después viene el milagro, ¿o no? Así está la palabra. No está primero el milagro y después la explicación. No está primero el milagro y después la palabra. No, primero está la palabra. Jesús quiere revelarse, que le conozcan. Y después viene lo que respalda su palabra, lo que respalda su persona, lo que respalda su carácter. El milagro de la resurrección. Amén. Es verdad que los milagros pueden llevarnos hacia Jesucristo, amén, pero siempre y cuando haya la explicación de la persona de Cristo, siempre y cuando haya palabra de Dios también ahí, porque el milagro por sí solo no causa fe. Miren aquí en el texto, no estoy diciendo yo, miren en el texto, 11:45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y quien vieron a Jesús creyeron en él, amén, en unos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Ellos no creyeron, vieron el milagro, amigos de Lázaro, vieron, imagínense, pero es que hay que pensar un poco, ¿no? Imagínense, ¿cómo sería eso? En una cueva, ¿no? En ese tiempo estaba tallada la cueva y una piedra redonda, parecida al sepulcro donde Jesús estuvo, una piedra redonda que se movía con gran dificultad, muy pesada, ¿no? Ya olía mal, Marta le dice, Señor, ya huele mal, aquí en el texto está, ya huele mal, no quites la piedra. Y Jesús, ¿qué le dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 40. Está ahí en el texto. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces comienzan a mover la piedra, despacio, una piedra pesada. Y entonces Jesús, miren lo que dice. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos, versículo 41, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. La voz que llama a los muertos, la voz que llama de donde sea, de otra dimensión. Lázaro desde otra dimensión, hermanos, ¿cómo será eso? Responde al poder de Jesús, a la palabra de Jesús. Es la palabra de Jesús, mis hermanos. Y entonces, ¿cómo saldría Lázaro? Dice que estaba vendado. ¿Cómo les envolvían a los judíos? Ha de haber salido así, pues, mis hermanos. No podía salir caminando, pues. Como pudo salió, porque responde a la palabra de Jesús, a la potencia de Jesucristo. Y así, vendado todo. ¿Será que estaba vendado la cara también o no? Claro, pues, mis hermanos, vendado todito como momia. Así. Y toditos así asombrados. ¿Qué dice el Señor? Habiendo dicho esto, versículo 44. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y en ese momento comenzaron todos asombrados, con miedo, ¿no? Porque estaba muerto, ya olía mal. Hace 4 días que se murió. A quitarle poco a poco las vendas, ¿no? Lázaro, date la vueltita así para que nos ayudes un poco. Y entonces le comenzaban a desenvolver. Y Lázaro apenas ya pudo, ¡pah!, se fue. Imagínense, pero hubo personas que no creyeron. Más bien fueron, todo lo contrario a la fe, la incredulidad. Fueron a avisar a los fariseos, vean, miren, este hombre es peligroso. Y el Sanedrín, ¿qué dijeron? Hay que matarle.
frente al mismo milagro espectacular, unos creen y otros más bien quieren matarle a Jesús. ¡Qué ironía! Quieren matar al autor de la vida. Y planean matar al autor de la vida, el que le dio la vida a Lázaro. Porque la resurrección de Lázaro es un tipo de la resurrección de Cristo. Amén. Aquí es importante el milagro, pero el milagro no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La revelación del Hijo de Dios. La revelación de Cristo, que es la resurrección y la vida. ¿Qué le va a resucitar? ¿Qué le va a vencer la muerte? Mis hermanos, alguien ya venció la muerte. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros creemos en Él de todo corazón y le entregamos nuestra vida, nosotros también hemos vencido la muerte junto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aplaudan al Señor Jesucristo, mis hermanos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Pensaste que Dios te abandonó? Jesucristo te dice, aquí estoy y te estoy llamando. Respondámosle al Señor Jesucristo. El Señor nos está llamando en este momento. Respondámosle postrados. Respondámosle con las manos levantadas. Respondámosle con una fe más grande que la de Marta. Una fe de una entrega total, de arriesgarnos por Cristo. De arriesgarnos por Cristo, no solo de creer intelectualmente en una doctrina, sino de entregarnos totalmente al Señor para nunca más volver atrás. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Sí, Señor. Tú solo quieres que yo te siga. Que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. El Señor dice tu nombre ahora. Has dicho mi nombre. Escucha cómo el Señor dice tu nombre. En la arena he dejado mi barca. Dejemos la barca. Junto a ti. Dejemos la barca. Buscaré otro mar. Dejemos la comodidad. Dejemos la seguridad Tú por el Señor. sabes bien lo que tengo. Sí, En mi barca Gracias, Señor. no hay oro ni espadas, Amén. tan solo redes Entrégale al Señor. y mi El trabajo. Señor está aquí. El Señor está vivo. Señor, Levanta tu voz. me has mirado a los ojos, sonriendo. Gracias, Señor. Has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Sí, Señor. Junto a ti. Junto a ti. Buscaré otro mar. Te está llamando ahora. Tú
Necesitas mis manos, El Señor necesita tus manos. mi cansancio. Entrega de tus manos al Señor. Que a otros descanse. Sí, Señor. Que con mis brazos Hay mucha gente cansada ahora. abrace al pobre. Hay mucha gente pobre. Señor, me has mirado a los ojos. Dile al Señor, levanta tu voz. Sonriendo, has dicho mi nombre. Escucha. En la voz arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Dejemos las barcas y sigamos al Señor. Señor, me has mirado a los ojos. El Señor te está llamando ahora. Sonriendo, has dicho mi nombre. Gracias, Señor, por llamarnos. En la arena he dejado mi barca. Gracias, Dejamos la comodidad. Junto a ti Dejamos la comodidad buscaré otro mar. para buscar otros mares contigo, Junto a ti buscaré otro mar. Para buscar otros mares contigo. Sí, Señor. ¿Pensaste que Dios te abandonó? Jesucristo te dice, aquí estoy y te estoy llamando. Ahí donde estás postrado, hagamos un compromiso delante del Señor de aceptar el llamado del Señor. Primero, pidámosle perdón al Señor porque Él ha estado y está con nosotros, nunca nos ha dejado. Lo que pasa es que nosotros, abrumados, igual que Marta, cuando estaba sirviendo a Jesús, atareada y abrumada, Marta, Marta, atareada y abrumada con tantas cosas, pero solo una es necesaria, y María escogió la mejor parte, y esa no le será quitada. Señor, perdónanos, confesemos delante del Señor, y pidámosle perdón, porque hemos estado abrumados con muchas cosas, con muchos quehaceres. Tal vez pensando que si hacemos muchas cosas, el Señor se va a agradar de nosotros, pero han sido cosas de nuestras fuerzas. Hemos estado afanados, turbados. Lo que el Señor nos llama primero es a estar a sus pies, escuchando su palabra, escuchando su voz. El Señor llamó a los discípulos para que estuvieran con Él primero y después para enviarlos a predicar y a echar fuera demonios y a poner las manos sobre enfermos para que sanen. Pero sin la comunión con el Señor Jesucristo, mis hermanos queridos, no tenemos nada. Podemos tener una idea, una doctrina, un dogma, un conocimiento de Dios, pero no se iguala a realmente estar en la presencia del Cristo resucitado. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Gracias, Señor Jesús, porque aceptamos tu llamado en este momento y te seguimos a donde quiera que vayas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.